Recordemos que según las últimas encuestas Nacional de Salud y otras, se ha determinado ya que más del 74% de la población chilena padece de sobrepeso y obesidad, ¿verdad? Y lo hemos comentado mucho, hemos hablado con muchos especialistas, nutriólogos, en fin, todo lo que hay que hacer, el tema de los alimentos, que si el sello, los discos pares, en fin. Y la alimentación saludable. Pero hay una nueva información que me pareció súper interesante porque se habla ahora de los costos de la obesidad en Chile, es decir, todo lo que representa en el área de salud como gasto, ¿verdad? El tema de las enfermedades asociadas a la obesidad. Por eso vamos a conversar justamente con el doctor Cristóbal Cuadrado, especialista en obesidad, y en este tema en particular, ¿no es cierto? De hecho, se va a hacer un congreso el próximo 17 y 18 de marzo y usted va a abordar esta temática. Así es. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. ¿Cómo estás? Hola, doctor. Sí, ¿cómo estás? Es súper joven, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Contento de poder estar aquí conversando de este tema tan importante con ustedes. Ahora, la obesidad da cuenta de hasta un 27% del incremento de los costos de salud. ¿Por qué? ¿Por qué es tan caro? A ver, ¿qué significa y cómo se hizo este cálculo? Bueno, hay que entender que la obesidad hace tiempo ya sabemos que no es un problema estético, tiene grandes consecuencias, y sus consecuencias por un lado están de lo que probablemente las personas conocen más, que cuando uno tiene sobrepeso o obesidad tiene más probabilidad de enfermarse, de tener un infarto, de tener algunos tipos de cáncer, etcétera. Están todos los factores de riesgo exacerbados. Claro, es uno de los principales factores de riesgo. De hecho, de los más importantes es el sobrepeso y la obesidad. Por lo tanto, si es que uno tiene esta condición, uno aumenta su probabilidad de tener muchas enfermedades. Entonces, esa es una fuente de mayor gasto. Por otro lado, además, mayor ausentismo laboral, porque uno al enfermarse no puede trabajar. Y otra cosa que nosotros hemos también avanzado en valorar es la pérdida productiva, debido a que las personas mueren mucho más jóvenes, pierden tiempo de su vida saludable, y eso también tiene un impacto no solamente para ellos como individuos, sino para la sociedad en su conjunto. Ahora, yo leía, por ejemplo, ustedes dicen, en Chile se han realizado algunas aproximaciones de la carga económica, ¿verdad?, de la obesidad, como estamos hablando, en el área de salud laboral, en el sector minero, donde estimaron que el costo anual promedio en salud para los trabajadores obesos era de un 17% mayor al de los trabajadores con estado nutricional normal. La verdad es que suena un poco, está bien, tiene toda la razón y los argumentos, pero un poquito duro también, ¿no? Porque ahora las personas con sobrepeso además se tienen que sentir responsables de la marcha económica del país. Yo diría que absolutamente no. Ese no es el punto. El punto de este tipo de estudios es visibilizar de que acá hay un problema que es de sociedad y que no se le puede cargar a los individuos la responsabilidad de hacerse cargo de ese problema social. Precisamente por eso se llama que aquí se requieren políticas públicas que aborden el problema de manera integral y que dejemos este discurso de echarle la culpa a aquellos que son las víctimas del problema. Claro, cierra la boquita. Exacto. O sea, ese tipo de discurso de decirle, bueno, usted tiene que comer menos y su responsabilidad es alimentarse bien, elija vivir sano, ese tipo de discursos sin duda no aportan al ¿Por qué problema. no sirven eso a propósito de que hay un cambio de gobierno, que es un gobierno que hizo este plan y que ha puesto además ahora a personas que estuvieron a cargo de ese proyecto, en cargo incluso ministeriales, como pasó con la ahora ministra Cantor? Claro, principalmente lo que demuestra a toda la evidencia internacional es que decirle a las personas que coman mejor o que hagan cambios en su vida no modifica realmente su conducta, porque es muy difícil. La gente hace las cosas que hace no porque sea lo que más les gusta hacer necesariamente, sino que muchas veces es la forma que tienen a mano. Por ejemplo, para hacer actividad física se necesitan tener áreas verdes cerca de la casa, uno necesita tener tiempo libre, y ese tipo de cosas no es que uno decida tenerlas. Hay determinantes en términos de tus ingresos, el tipo de trabajo que tienes, que facilitan o no el que tú puedas hacer actividad física. Lo mismo con la alimentación. Acceder a alimentos saludables muchas veces es mucho más caro que alimentos que son ultraprocesados. Y eso no es algo que puedan solucionar los individuos, es algo Claro. que como sociedad tenemos que abordar. Eso, Cristóbal, es un hecho además, porque uno viene aquí, Así no es. sé, con nutricionista y uno le dice, ¿cuántas veces le hemos preguntado, Cecilia? Oye, pero es mucho más caro comer sano. ¿A dónde la viste? No es más Nosotros caro. hemos hecho ese estudio. Es más caro, y sí ¿no? lo es. Sí, A ver. sí lo es. O sea, bueno, hay ejemplos muy concretos, por ejemplo, el arroz blanco, el arroz integral. ¿Sí? Todo el mundo va a un supermercado y sabe que el arroz integral es más caro que el arroz blanco. Y encima ¿sí? se demora más tiempo en cocinar, por lo tanto gastas más Y gas. requiere más trabajo, ¿no? serio? Ahora, Sí, no, sí. Ahora, la tasa de crecimiento de los precios significa qué tan rápido, cuál es la inflación, digamos, de los alimentos más saludables, avanza a una velocidad mayor que los alimentos ultraprocesados. Significa que a medida que pasa el tiempo,
entre comillas, más fácil para la población acceder a calorías que provengan de alimentos ultraprocesados que de alimentos saludables. Y claramente hay un problema que la política pública debería abordar. Entonces dejemos de echarle la culpa a los individuos y empecemos a hablar de cuáles son las intervenciones estructurales que serían necesarias. Pero esto en el alimento propiamente tal, ¿debiera haber una subvención a estos alimentos sanos de parte del Estado? ¿Ese sería un camino? De hecho, hace un par de semanas salió recomendaciones de un panel de expertos en las cuales se sugería el implementar algunos impuestos a alimentos ultraprocesados y además sería muy interesante aplicar subsidios a alimentos que se quieran incentivar en su consumo. Lo que se quiere es que se les sea más fácil a las personas que puedan acceder a los alimentos que les van a traer beneficios a ellos como individuos, pero también van a disminuir los costos para la sociedad en su conjunto. Ahora, bueno, el doctor ha hecho justamente un estudio, o sea, es el autor de este estudio, de este sistema para calcular el costo, ¿no es cierto? Sí. Pero además, las patologías provocadas por la obesidad o el sobrepeso no están cubiertas por el AUGES, ¿no? Bueno, muchas de las cosas que produce la obesidad están incluidas, ¿no? Por ejemplo, los infartos, el accidente cerebrovascular, varios tipos de cánceres están cubiertos, digamos, como garantías del GES. Lo que no está cubierto en el GES es el tratamiento contra la obesidad, ¿no? En fondo, o el tratamiento ya sean dietas o cirugías bariátricas o eso no está incluido dentro. ¿Y deberían estar? Es una pregunta que yo creo que hay que responder de una manera más amplia, ¿no? Porque si uno ve el problema de la obesidad en su conjunto, ¿qué porcentaje de ese problema de la obesidad podemos resolver con cirugías bariátricas o con dietas? Yo te diría que es un porcentaje menor. Si nosotros realmente queremos enfrentar el problema de la obesidad, el tema está en la prevención. No está en el tratamiento de individuos operándolos o haciéndolo dietas ultra complejas. Bueno, pero ya hay una cantidad de gente que ya está en esa situación. Levanto la mano y digo, somos millones. Pero, oiga, pero además, prevención, los resultados se pueden ver de aquí a 20 años. Lo que pasa es que los resultados que tenemos hoy son el resultado de 30 años de cambios en nuestros patrones de vida, digamos, ¿sí? Por lo tanto, nadie, ni con cirugías bariátricas, ni con píldoras, va a poder llegar a decir, ¿sabe qué? Vamos a solucionar esto pronto. Pero uno entiende. Pero las dos cosas. Claro. Sin duda. Es que eso, está bien la educación, pensando en los hijos, ya de hecho los hijos de uno vienen con el tema de los famosos discos, ya te lo comentan cuando uno está en el supermercado. La regulación de la publicidad. Ya hay un cambio. Pero nosotros ya estamos liquidados, o sea, y nos estamos muriendo jóvenes de distintos tipos de enfermedades. Entonces, quizás ahí ese puede ser el camino, porque además la cirugía no viene sola, tiene que venir acompañada de un tratamiento integral que tiene que ver a nivel mental, a nivel nutricional, en fin, hay hartos elementos adicionales. Y requiere un acompañamiento importante en el periodo posterior a la cirugía para que realmente sea efectivo y no hayan rebotes con respecto a... Le quería preguntar, ya que es experto en esto, ¿por qué muchas personas que se han hecho la cirugía bariátrica vuelven a subir de peso? Mini aclaración, yo no soy experto en cirugía bariátrica, entonces quizás ahí los cirujanos bariátricos que me escuchan quizás van a encontrar que no estoy siendo pero sabe el tema. Totalmente preciso. Ahora, toda intervención tiene un porcentaje de efectividad. No existe en el mundo ninguna cosa que sea en 100% efectiva, que usted lo hace y se le queda el problema, ¿sí? Entonces ese un porcentaje de los casos siempre van a volver a retomar peso. Ahora, la razón más importante por la que se observa esto es que si es que no ha habido un cambio realmente en términos de el tipo de vida que tienen estas personas, por mucho que uno haga una intervención física que les reduzca el tamaño del estómago, por ejemplo, estas personas en los años van a tender a los mismos patrones que tenían antes de la cirugía. Claro, porque si te operas, ya va a pasar toda la etapa de la comida que vienen estas coladitos, todo, y ya después va a bajar muchísimo, y después cuando te normalices, si no hay un cambio mental, no hay un cambio de la forma de vida y todo eso, va a volver a la papa frita, a la calentita. La cirugía es una oportunidad para generar cambios en la vida de los individuos que permitan que esto se sustente en el largo plazo. No es milagroso. Si es que no hay ese cambio, la cirugía no va a ser ese milagro. Bueno, pero en ese sentido, si el Estado invierte y empieza a financiar y a pagar la cirugía bariátrica, al mismo tiempo podríamos decir, bueno, podría ser plata perdida, porque vamos a invertir en algo que no estamos seguros los resultados. La pregunta siempre cuando el Estado invierte es, si yo tengo un peso, ¿dónde es el mejor lugar para invertirlo? ¿Sí? Si es que yo quiero destinar 100 pesos para obesidad, ¿dónde debo distribuirlo? Y probablemente esa proporción debería ser un 70% en actividades preventivas, un 30% en actividades de tratamiento individual, como pueden ser cirugías bariátricas, dietas u otros tipos. Pero incluso ese 30%, ¿usted está de acuerdo que se financie la cirugía bariátrica?
para un porcentaje de casos muy seleccionados, que son obesos mórbidos, con alto riesgo y algunas comorbilidades como la diabetes, sin duda que la cirugía bariátrica puede ser un aporte dentro de todo el paquete de intervenciones que son necesarias para enfrentar este problema. Ahora, usted en el estudio dice, se estima que los obesos son, dura la frase, 46% más costosos que las personas con peso normal, más costosos. Bueno, presentan un 80% más de gasto en medicamentos. Así es, porque tienen mucha mayor cantidad de enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión, ¿sí? Que requieren tratamientos de por vida, de pastillas. 27% más de consultas médicas. Así es. Eso es gasto, por ejemplo, para FONASA, para FONASA o ISAPRE, según cuál sea el tipo de seguro. Teniendo en cuenta, digamos, que el 80 y tanto por ciento, casi el 90% está en FONASA. Por eso el impacto económico es mayoritariamente para el sistema público de salud y para FONASA, que además es el que atiende la mayor parte de las consecuencias relacionadas con estas enfermedades. Los datos son bien potentes. Son el 2% del gasto total en salud. Se proyecta que para el año 2030 sean 3 billones de pesos. Para ponerlo en contexto, algo que además aquí Cecilia conoce muy bien, la obesidad cuesta 5 veces la ley Ricardo Soto, de acuerdo a los cálculos que se hacen. Algunos mensajes de los auditores. Cooperativa Conversa, el hashtag. Héctor Elgueda dice: no comparto mucho lo que se dice sobre la obesidad. Conozco mucha gente gorda y literalmente es chancha para comer, dice. Y cuando uno les dice algo, dicen de algo hay que morirse. Eso es cuando se produce la negación en la persona. Lo ven en todos los hábitos muy establecidos, esta justificación de decir, bueno, sí, de algo hay que morirse, ¿no? Se lo escucha en la gente que fuma. Que fuma también, sí. Claro, y cuando tienes varias que fuma y todo eso es más complicado. Esto va más que de los números, lo plantea Enrico Palazzo, otro de nuestros auditores, así se llama él. Dice: ¿qué tal los tratamientos de hipnosis para cambiar los hábitos alimenticios? Así como la gente que quiere dejar de fumar, por ejemplo. ¿Saben algo y hay alguna valoración que le haga a ese tipo de tratamientos? Lamentablemente, ¿no? Son tratamientos que no han demostrado su efectividad como para poder ser recomendados de forma masiva, pese a lo que muchas veces se piensa popularmente. Ahora, entre hacerlo y no hacerlo, si tienes la posibilidad, una de esas te puede ayudar casi como un placebo, qué sé yo. Es que no tuviera ningún efecto adverso, cosa que no puedo dar cuenta. Estamos conversando con el doctor Cristóbal Cuadrado, médico cirujano de la Universidad de Chile, con doctorado y magíster en salud pública, y mención en políticas y economía de la salud. Interesante eso, economía de la salud. Y este estudio que usted ha realizado sobre los costos de la obesidad y las enfermedades asociadas en los sistemas de salud, entonces, ¿cómo lo realizó este estudio? Bueno, este estudio parte de utilizar las fuentes de información que tenemos en Chile, la Encuesta Nacional de Salud, los datos de registros hospitalarios también para conocer cuáles son los costos que tiene el tratamiento de estas enfermedades. Y lo que nosotros hicimos fue realizar un modelo matemático que, utilizando múltiples mediciones, permite estimar en el tiempo cuáles son los costos predichos en el futuro. Entonces, utilizamos las fuentes de informaciones habituales para predecir cuáles son los posibles costos en el futuro. Y a propósito, ya que están hablando de predecir en el futuro, ¿cómo viene el futuro? ¿Cómo viene el futuro? Si es que nada se hace, la realidad es que esto va a ir incrementando y, como se mencionaba, hasta un 3 o un 4% de todos los costos en salud podrían ser atribuibles a la obesidad el año 2030 si es que nada se hace, lo que implica un crecimiento de casi un 100% con lo que hoy día significa. Por lo tanto, hay una tarea urgente desde el punto de vista del Estado de hacer e implementar políticas efectivas contra esto. Bueno, interesantísimo tema. Se viene un congreso, ¿verdad? Sí. Donde usted va a presentar este estudio, viernes. el Congreso de Cirugía Bariátrica, justamente. Entonces, ahí va a ir a ponerle usted este elemento disruptivo, tal vez. Vamos a discutir un poco quizá con los cirujanos de su perspectiva de cómo se trata este problema. Claro. Así que le damos las gracias al doctor Cristóbal Cuadrado por este interesantísimo tema. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos los auditores. Chao. Claro, que esté muy bien. Vamos a la pausa. 10:54. Somos Una Nueva Mañana en Cooperativa.